Notables, con Caterina Lenef. Buenas noches, mi querido público. Bienvenidos a El Diario de Sinfanel, entrevistas notables. Esta noche tenemos con nosotros a un héroe en ciernes llamado Álvar de Morgad, tristemente conocido de forma popular como el Endeble. Bienvenido, querido. Buenas noches, mi señora. Muchas gracias por invitarme a esta entrevista. Me siento muy honrado de estar aquí. La verdad es que no me lo esperaba, para nada. Espero hacerlo bien. No estoy acostumbrado a estas cosas, ¿sabéis? Disculpadme, ya me callo. No os preocupéis, sois joven. Es lógico que os pongáis nervioso, pero no tenéis que temer. Estoy segura de que os habéis encontrado en peores situaciones. Veamos, lo primero que nos gustaría saber es sobre vuestro origen. ¿Tenéis apellido de huérfano? Sí, así es, Caterina. Como Siluaki, sabréis que en su mayoría procedemos del Mar Nerio, y que vivimos sumergidos, algunos durante toda nuestra vida. Pues bien, yo nací en el Mar Nerio Sur. Tenía una madre cariñosa y atenta, y un padre ausente la mayor parte del tiempo. De hecho, cuando nació mi hermana Emily, él nos abandonó definitivamente. Durante un tiempo, vivimos los tres en paz. Estábamos muy unidos, pero entonces llegaron los cazadores a nuestras aguas. Capturaron a varios Siluaki, incluida nuestra madre. Intentamos evitarlo, pero solo éramos niños, y no me quedó otra opción que mirar por mi hermana pequeña antes de que nos cazasen también. Huimos a la costa, y llegamos hasta Morgaz. Allí vagamos durante días sin encontrar refugio ni qué comer. Terminamos perdidos por las calles, sentados al pie de una casa sin saber qué hacer. Entonces, los dueños salieron por la puerta y nos vieron. Eran una pareja mayor, no ancianos, pero no tan jóvenes como nuestra madre. No dudaron en acogernos, por eso somos Álvar y Emily de Morgaz. Siento mucho lo que le ocurrió a vuestra familia. Entiendo que los Siluaki no tenéis apellido, ¿no es así? No lo necesitamos, aunque sí sé que los que se casan con otros seres antropomorfos y su descendencia mestiza adoptan el apellido de la otra familia. Los Siluaki más salvajes no tienen ni nombre. No tenía ni idea. Si os soy sincera, sois el primer Siluaki con el que mantengo una conversación. Me encantaría saber más de los de vuestra especie, pero me temo que no son muchas preguntas las que puedo realizaros. Así que me gustaría centrarme en saber por qué pretendéis ser un héroe. Porque quiero luchar contra la injusticia y el mal. Porque tengo la esperanza de encontrar a mi madre y necesito ser fuerte para salvarla. Porque no quiero que otros pasen por lo que mi hermana y yo pasamos. Quiero ayudar a la gente. No es el ego lo que me mueve, sino el afán por ser mejor, por proteger a los demás. Sin duda vuestras intenciones son muy loables, mas tengo entendido que padecéis una condición que os hace más débil frente al resto de los mortales e incluso de entre los Siluaki. ¡Eso no es verdad! ¡Mirad! Vale. Sí. No soporto estar en tierra firme como otros Siluaki. Me cuesta respirar. Pero, por eso mismo, quiero ser fuerte. Quiero ser mejor. Tranquilo, os comprendo, Álvar. Por favor, tomad aire. No me gustaría que desfallecierais aquí. Creo que ahora comprendo por qué Sabardo, el Endival, os apoda el Endeble, aunque ciertamente me parece cruel. ¿Habéis hablado con ella alguna vez? Sí que es cruel. No he tenido ese placer, pero todo el mundo canta sus canciones y se ríen a mi costa. Por culpa del Endival la gente no suele confiar en mí. Y pierdo trabajos porque sí, voy buscando misiones para ayudar a quienes están en problemas. Soy capaz, pero muchos no me dan la oportunidad. Un día, el Endival se comerá sus palabras. Os lo aseguro. ¿Y vuestra hermana, Emily, no os acompaña? Aún era una niña cuando me fui de Morgaz, pero ni siquiera ahora le hubiera dejado acompañarme. Es demasiado buena para luchar. Solo se pondría en peligro. Bien, pasemos ahora a las preguntas de nuestro público.
La primera nos la plantea A Court of Books. ¿Cuál ha sido vuestra misión más difícil? Oh, pues... Una vez subí a lo alto de una montaña con otros compañeros que hice en una taberna, y luchamos contra un enorme dragón que arrasaba los rebaños de cabras del pueblo Melea. No fue nada sencillo. Era enorme y no hacía más que escupir fuego, pero lo conseguimos, y el pueblo nos lo agradeció muy generosamente. Nunca he comido mejor que en Melea. La siguiente pregunta es de Laura García Martín, escritora. ¿Cómo os enfrentáis a las burlas por vuestro problema en tierra firme? Por cierto, muchos ánimos, Álvar. Muchas gracias, mi señora. Contestando a vuestra pregunta, a palabras necias, oídos sordos. Como se le suele decir, un héroe no ataca para defender su ego, a no ser que lo quieran agredir. Y solo en esos casos, sí, me defiendo. Siempre en igualdad de condiciones, que quede claro, y nunca con un final trágico. Ahora, una pregunta de Dante Martín Doblaje. ¿Los de vuestra especie por dónde beben agua? Por la boca, como todo el mundo, aunque solo bebemos en tierra firme. Pero de manera abundante. Solemos deshidratarnos con facilidad. La siguiente la formula J.C. Castanedadiel. ¿Qué es lo que os motiva a enfrentar tanta dificultad? Ser fuerte y ayudar a los demás. Y por supuesto, encontrar a mi madre. Creo firmemente en que sigue viva. Estoy segura de que conseguiréis todo lo que deseáis. Tenéis un gran corazón y el ímpetu necesario. Ha sido un placer teneros hoy con nosotros, Álvar. Seguid luchando para que un día pueda escribir un artículo hablando sobre el héroe Álvar de Morgoth. Tened por seguro que así será, mi señora. Muchas gracias por invitarme. Ha sido todo un honor. Muchas gracias a vos por participar y permitir que os conozcamos, Álvar. Y muchas gracias a nuestra querida audiencia por haber estado presente y a todos los que nos dejasteis vuestras preguntas. En la siguiente entrega de Entrevistas Notables conoceremos a la hermana de Álvar, Emily de Morgoth, que nos contará sobre su vida junto a su hermano. ¡Nos vemos pronto!